¡Caramba! Hola, yo soy Nati y te doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo navegar mis emociones. Y antes de iniciar con este tema, quisiera dejarte esta frase de Dani Zamora que dice: mientras más te permitas sentirme, más vas a entenderme. Atentamente, tus emociones. Y bueno, quiero presentarte a la invitada del día de hoy, a Daniela Zamora. Hola, Dani. Hola Nati, ¿cómo estás? Bien, gracias por aceptar la invitación y No, a estar vos hoy por aquí. invitarme. Para mí de verdad es un honor tenerte y me siento como muy honrada y agradecida de verdad de que saques el tiempo y estés acá. Pero antes de entrar en este tema, Dani, me gustaría que nos contés un poquito de quién sos vos. Vamos a ver, creo que soy una mujer muy apasionada, muy preocupada por los demás. Me gusta muchísimo escuchar y creo que por eso me hice psicóloga probablemente, pero me gusta mucho escuchar para ayudar, para poder apoyar a otros. Comprensiva, quisiera pensar que muy compasiva y bueno, soy mamá y es una de las facetas de mi vida que más me gusta. Ay, qué lindo, sí, yo sé, se nota. Y bueno, Dani, además de ser esta persona que nos acaba de contar, es psicóloga clínica, tiene una maestría en psicología positiva y en mindfulness. Y el tema de hoy decidimos titularlo ¿Cómo navegar mis emociones? Así que nada, Dani, ahorita es como entrar en el tema, entrar en materia, ¿verdad? Vos desde tu posición profesional como psicóloga, este tema cuando hablamos de cómo navegar las emociones, ¿cómo cómo lo hablas, digamos, con tus pacientes? Ok. Bueno, el tema es un tema amplio, Uh-huh. pero como para que podamos irlo, ¿verdad? Como adentrándonos un poquito. Tal vez voy a empezar por algo que siempre me gusta recalcar, y es que cuando hablamos de emociones, la mayoría de nosotros crecimos pensando que las emociones se veían igual para todos, ¿verdad? Sobre todo porque creo que en nuestra generación la educación en emociones era poca o casi O que nula. nula. Y si no, lo que teníamos eran estas hojitas donde, ¿verdad? La carita feliz, la carita enojada y la carita triste. Lo que nos hacía pensar o nos hacía creer que para todas las emociones se vivían de la misma forma. Y hoy por hoy se sabe que eso no es así, sino que las emociones se construyen, ¿verdad? ¿Cómo se construyen? Bueno, yo genero no solamente a nivel de mi cuerpo, sino a nivel de concepto, eh, basado en mis experiencias y basado en todo lo que yo he vivido, genero como este concepto de qué es estar enojado, qué es estar frustrada, feliz, triste, y así es como lo vivimos. Claro, nadie nos dice esto, ¿verdad? Yo lo Uh-huh. sé porque lo he leído en libros o en investigaciones, pero la mayoría de las personas que transitan la vida y, por ejemplo, que llegan a mi consultorio, realmente llegan pensando que las emociones se van a ver iguales para todos nosotros. Entonces, casi siempre hay como este gran problema, ¿verdad? A nivel de mental y de mis pensamientos, pues ese gran conflicto de por qué realmente cuando ya yo me tengo que enfrentar en la vida a tener conversaciones, discusiones o simplemente relacionarme con otras personas, realmente me doy cuenta que no todos estamos viendo las emociones de la misma forma, porque si así fuera, probablemente relacionarnos en cuanto a lo que estamos sintiendo sería muchísimo más sencillo, Claro. ¿verdad? Y no lo es. Entonces, Nati, ahí es donde a mí me gusta partir mucho antes de que hablemos de, ¿verdad? Cómo identifico lo que estoy sintiendo y eso, de lo que yo llamo educación emocional, que es educarnos no en las emociones como tal, sino en las mías, ¿verdad? Uh-huh. Que es, ok, ¿cómo lo vivo yo? O sea, ¿qué es lo que está pasando adentro de mí cuando algo llega? Y voy a usar la palabra algo porque a veces iniciamos ni siquiera sabiendo eso qué es. A la mayoría de nosotros solo nos enseñaron a decir, no sé, ¿me siento bien o me Ajá, siento o mal? mal. ¿Verdad? Y en realidad, en bien y en mal hay un sinfín de posibilidades. De hecho, así, muy sencillo, Nati, si vos te metes a Google y vos pones rueda de las emociones, te vas a encontrar Enorme. que hay
montones. O sea, en una rueda te puedes encontrar 80 y tal vez hay más emociones. Y la mayoría de las personas manejan no solo a nivel de su educación emocional, sino de vocabulario emocional. Y las 5 más básicas, que está bien. O sea, sí son las más básicas, pero tal vez vos partís de ese punto cuando estás trabajando con niños. Ya cuando estamos hablando de adultos, tal vez solo decir que estoy enojada te queda corto, ¿verdad? Porque hay mucho más de lo que yo puedo estar sintiendo. Yo puedo estar frustrada, puedo estar decepcionada, puedo estar, obviamente puedo estar enojada y así muchas otras cosas que no vamos a navegar de la misma forma a pesar de que compartan, por ejemplo, manifestaciones a nivel de mi cuerpo o me hagan sentir de una manera similar. Qué vacilón, Dani, porque tenés razón. O sea, cuando algo llega, cuando somos adultos y estamos en este proceso o en este camino de autoconocimiento, a mí, por ejemplo, me ha pasado que en alguna de mis terapias, recuerdo que la chica me decía, es súper importante que le pongas un nombre, y yo decía como un nombre, ¿verdad? Porque, y me dice, sí, las emociones tienen nombres, y si no logras identificarlo, ponele el nombre que vos querás, o sea, pero ponele un nombre. Y ahí fue donde aprendí que no teníamos solo las 5 emociones básicas, pero es como yo aprendo o me educo sobre eso, porque de pronto para mí, ella me decía, vos podés decir, y perdón por la palabra, como estoy puteada, ¿verdad? Y para vos es así, y para otra persona puede sonar o llamarse diferente. Que oyéndote a decir eso, se me vienen a la mente dos cosas, ¿verdad? Uno, inclusive cómo una misma situación te puede enojar a vos y para otra persona ser completamente neutra, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí también es importante esa parte como de educación, de nombrar, y como te decía esta persona, de hecho, ¿verdad? Si tienen un nombre, pero al final de cuentas, lo importante es que yo pueda reconocer qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando conmigo. Pero cómo puede variar de persona a persona. Y también escuchándote, no sé por qué me vino a la mente, bueno, esta película que está ahora como tan en boom, ¿verdad? La Intensamente, que la misma película es una muestra de que cuando la personaje principal es niña, están esas 5 emociones principales. Pero bueno, parte de lo que ha generado más conmoción es que ahora la película ya es adolescente y se introducen emociones nuevas, ¿verdad? Que ahí, bueno, como hemos visto, ¿verdad? Que una de esas es ansiedad, que es algo que tal vez muchas personas están experimentando hoy día, pero que para mí es una muestra clara de cómo, mientras el personaje crece, también más aparece. Emociones llegan a su vida, ¿verdad? Se convierte en algo muchísimo más, no quiero decir complejo porque no tiene que ser complicado, pero sí hay una gama muchísimo más amplia porque también nuestro entendimiento de las experiencias y las situaciones de vida también cambia y se enriquece. Y ahora que decís eso como de tenerle miedo, y eso es como curiosidad, en consulta, digamos, cuando tenés algún paciente, has tenido como esta experiencia que alguien diga, como le tengo miedo a las emociones no quisiera como nombrarlas y sentir como que me abrumo porque tengo demasiadas, ¿verdad? Por esto que nos enseñaron que eran solo 5 y de un pronto a otro siento todo esto. Sí, no te puedo decir que la palabra es miedo, pero definitivamente es incomodidad. Y también muchas veces falta como de información, como de conocimiento. Entonces, esto que me está pasando no me gusta, se siente muy incómoda, me siento muy abrumado, muy abrumada por esto. ¿Qué hago? Y normalmente lo que tiende a pasar es que si hay miedo, aunque no le pongan esa palabra, sí genera que huyamos, ¿verdad? Que haya un rechazo completo de lo que yo estoy experimentando y estoy sintiendo. Y eso también es una premisa para mí muy importante en el trabajo de las emociones, que es que mientras más las rechacemos, ellas más van a seguir llegando, porque al final de cuentas, la emoción lo que busca es generar una alerta, ¿verdad? Es como, esto está pasando y al final son súper importantes, porque te dejan saber qué situaciones te sienten bien y te gustan, qué situaciones me enojan, qué situaciones me frustran, cuáles me ponen triste, y eso al final nos da información, ¿verdad? En realidad nosotros estamos aquí viviendo esta vida en este mundo,
recibiendo un montón de estímulos y nuestro cerebro y nuestra mente tiene que poder procesar y nuestro cuerpo toda esa información. Entonces, por supuesto que eso nos va a hacer sentir ciertas cosas. Entonces, mientras yo más eh, en sintonía, podríamos decir, esté con mis emociones, mejor voy a poder escucharlas y voy a poder tener esta información y la voy a poder usar a mi favor. Sí, como atender la emoción. Exactamente. Entonces, una de las cosas más importantes es permitirme sentirla, porque solo así tengo como la información completa para saber cómo navegarla y también muchas veces, Nati, qué decisiones importantes tengo que tomar, Claro. que es algo que muchas veces también le huimos, ¿verdad? Porque tal vez mis emociones me generan muchas alertas de cosas importantes, pero se sienten tan incómodas que empezamos como a luchar con ellas. A procrastinar, que es una Ajá. palabra que me parece que la gente le gusta mucho usar ahora, tomar decisiones, poner límites y muchas otras cosas que son muy importantes. ¿Vos considerás, y eso porque lo he escuchado en otros momentos, que la emoción está ligada a una necesidad? Como que yo tengo una necesidad y de pronto esa emoción, eso que vos decís, como viene a decirme algo. Sí, podríamos verlo así. He oído hablar de las emociones de esa manera, como desde ciertos enfoques específicos, pero definitivamente, o sea, definitivamente la emoción puede ir por varias razones, ¿ok? Una de esas puede ser que yo tengo una necesidad. La mayoría de las veces podría ser que no está siendo atendida. Entonces, si lo queremos ver como una alerta, probablemente sería como una necesidad que no está siendo atendida y entonces por eso la emoción está ahí. Pero bueno, también las emociones aparecen simplemente, como te digo, por los estímulos del ambiente. De repente también pueden venir o después de un pensamiento, también las puede anteceder una sensación en el cuerpo y eso genera que yo siento una emoción. Inclusive nosotros tenemos lo que se llama memoria emocional, que es que, y eso es algo que también le pasa mucho a la gente. Yo experimento una emoción, o sea, te puedo decir a vos, uy, Nati, yo en este momento estoy sintiendo mucho miedo y no es por lo que está pasando en el momento presente, pero hay algo del momento presente que mi mente asimila o asemeja con algo del pasado y yo por eso me siento con miedo en este momento. ¿Por qué? Porque también nuestro cerebro, para optimizar energía, le es mucho más fácil como atar ciertos cabos y decir, ok, esto y esto se parece a lo que pasó anteriormente y anteriormente nosotros sentimos miedo. Que Daniela sienta miedo en este momento, a realmente hacer todo el análisis del momento presente y decir, no soy en toque, ¿verdad? No, no es eso lo que está pasando, yo no tengo por qué sentir miedo en este momento. Entonces, vieras que también muchas personas experimentan muchas emociones que obviamente las están sintiendo en un momento presente, pero no es por lo que está pasando en el momento presente. Ajá. Entonces, hay un trabajo riquísimo que se puede hacer con las emociones de realmente sentirlas y realmente notar lo que está pasando en mi cuerpo y realmente observar la parte física, la parte emocional y la parte de la mente y de los pensamientos para poder observar si eso que yo estoy experimentando en este momento es real del momento, no es que no es real, pero o es mi memoria emocional simplemente como uniendo ciertos factores que se suman que me hacen sentir de esa forma. Qué chido. Yo a mí esto me encanta porque, bueno, como te contaba ahora fuera de cámaras, yo hace como 7 años empecé como este proceso de autodescubrimiento, ¿verdad? Y de entenderme y parte del trabajo que hice fue ese, como entenderme y entender mis emociones. Y creo que es un trabajo que uno hace como constantemente, ¿verdad? Porque al menos yo creo que siempre llega como una emoción nueva a mi vida con alguna situación específica y a veces digo como, no, ya esto lo trabajé y ya lo identifico y de pronto otro ¿verdad? Y es como, ¿y esto ahora qué? ¿Verdad? ¿Y de dónde viene? Pero Dani, digamos, vos estás explicando esta parte de qué son las emociones y cómo pueden llegarnos, ¿verdad? Que no llegan solo como por una causa específica, sino pueden ser varias razones por las cuales llegan. Y la parte de educarse, cuando vos decís educarnos acerca de las emociones, es importante educarnos con un profesional que nos lleve como de la mano y nos guíe.
o es una educación que la gente podría, digamos, buscar en algún lugar información o como Es la una muy forma buena correcta, pregunta digamos? y yo te diría que en realidad hay varias formas. Pues si vos tenés esa posibilidad, obviamente siempre hay un trabajo súper rico que se puede hacer de trabajar con un profesional, ¿verdad? De asistir a sesiones de terapia donde vas de la mano con cierta guía. Pero en realidad, al final hay un trabajo muy importante que vos tenés que hacer, porque como yo le digo mucho a mis clientes, o sea, al final de cuentas, el proceso de terapia, asumamos que la persona vaya semanal, mucha gente va cada 15 días, entonces 1 hora de toda tu semana. Mucho del trabajo no se hace En en terapia. el consultorio, ¿verdad? Se hace ahí afuera en la vida. Entonces, sí hay una parte muy importante de trabajo que nosotros podemos hacer en cualquier momento, que es, por ejemplo, cómo se podría ver ese proceso de educación emocional. Bueno, entonces hay una, ¿verdad? Hay como lo que a mí me gusta, no sé si llamarle herramienta, se llaman las 3 Ns, que es notar, nombrar, navegar. Y muchas veces, Nati, la mayoría del trabajo está en el notar y nos puede tomar bastante tiempo estar ahí. ¿Por qué? Porque llega una emoción o llega algo, tal vez todavía no le he podido poner un nombre, y cómo se siente o se experimenta eso en mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces puede ser tan corporal como me sudan las manos, me pongo roja, me palpita el corazón, tengo dificultad para respirar, por ejemplo. Esa es, ¿verdad? Esa es una como también hay como lo que llamamos como un sentimiento, o sea, esto se siente bien, se siente incómodo, me molesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Para entonces yo poder llegar a ponerle un nombre, pero muchas veces yo no le voy a poder poner un nombre la primera vez que me pasa. Tengo que experimentarlo varias veces, porque también hay muchas emociones que podrían ser similares las manifestaciones físicas que yo siento. Entonces empieza a ser como muy sutil mi capacidad de observarme y de ponerme atención para yo poder empezar a notar que a pesar de que cuando estoy, no sé, enojada y frustrada en ambas ocasiones, siento un hueco en la panza, ¿verdad? En la boca del estómago, pero hay otras que no se asemejan. Entonces eso me permite a mí saber que esto es frustración o es enojo. Puede ser que yo también desarrolle esa capacidad por el tipo de situación que estoy viviendo. Pero todo ese autoanálisis, Nati, yo lo llego a hacer hasta que yo me empiezo a observar y empiezo a conocerme para poder ponerle un nombre. Y como te estaba contando ahora, una vez que hacemos eso, los estudios dicen que casi que tengo el 75-80% del trabajo hecho. ¿Por qué? Porque una vez que yo logré como sentarme a estar con mi cuerpo, ¿verdad? Que esa parte es inclusive la de dejarme sentirlo. Una vez que yo pude estar con mi cuerpo y le pude poner un nombre, normalmente la gente tiene una idea de qué es lo que puede hacer para navegar. ¿Por qué? Porque tal vez ya lo he vivido antes, porque ya tengo estrategias. A mí me encanta decir que, por ejemplo, o sea, vos puedes ir a mi consultorio y yo te puedo dar montones de herramientas. Pero si ya hay una estrategia que vos estás usando, que te está funcionando, esa es la mejor. Porque todo lo que yo te voy a dar lo vamos a tener que poner a prueba. Sí, mientras que si ya vos tenés algo que te funciona, hacelo. O sea, es que si ya funciona, ¿por qué lo vamos a cambiar? Pero entonces, si yo ya tengo esas estrategias, normalmente, y lo pueden pensar los que nos escuchan, vos harías lo mismo si estás enojada que si estás decepcionada. ¿Verdad? Navegarías la emoción de la misma forma. Inclusive pensemos si estoy feliz y alegre o si estoy emocionada. Normalmente haríamos cosas diferentes. ¿Verdad? Entonces, cuando yo tengo un nombre y yo pude notar cómo me siento, la decisión que voy a tomar para navegarlo muy probablemente es diferente. Por supuesto que si estoy teniendo dificultades para saber cómo navegar mis emociones, sobre todo llamémosles las más retadoras, pues definitivamente valdría la pena que yo me haga de recursos, ya sea asistir a una sesión de terapia o pues hacerme de otros recursos, digamos, psicoeducativos. No sé, tal vez un curso, con los libros, ¿verdad? Hay libros muy valiosos. De todas maneras, pues si ya yo siento que necesito más ayuda, considero que sí debería de buscar el acompañamiento. Claro, porque es más personalizado, aterrizado a mi situación, a mi historia, a mis antecedentes, a mi experiencia, ¿verdad? Los libros son completamente generalizados, no nos pueden aplicar a todos de la misma forma, pero bueno, siguen siendo un buen recurso. Sí, claro, porque la terapia, digamos, o las sesiones 1 a 1
sí, es otro ser humano escuchándote, ¿verdad? Y de pronto pudiendo entender o conectar con eso porque también de pronto lo ha vivido, ¿verdad? Me imagino que a vos te pasa en consulta. Claro, pero bueno, también mucho más importante, pues uno está capacitado para apoyarte Ujú, en lo que estás viviendo e inclusive tenemos las herramientas para ayudarte a navegar a vos diferentes situaciones de vida que, digamos, las personas allegadas a vos no van a poder hacer. Eh, por supuesto, todos necesitamos tener una red de apoyo, personas que nos quieren, que nos escuchan y que a veces, Nati, mis emociones podrían eh, sentirse más llevaderas el con solo hablar con alguien de esto. Pero hay situaciones donde tal vez un consejo de un amigo te funciona y ujú, hay situaciones donde realmente vos necesitas una guía profesional de alguien que además es neutro, que no te conoce, que no conoce a las personas de tu vida, que te va a dar herramientas para poder salir de ahí. Porque también podemos hablar del concepto de que las emociones o vivirlas con diferentes intensidades, ¿verdad? Y entonces hay momentos y también depende mucho de la persona, su contexto, su historia, que según la intensidad de las y a raíz de la situación que estoy viviendo, eh, a veces yo te podría decir, ok, Nati, usemos esta herramienta, utilicemos este recurso, hagámoslo de esta forma. Y por ejemplo, una herramienta que se puede usar es la distracción, porque a veces cuando la emoción es muy intensa, yo necesito como distraerme un poco, tal vez con un plan que nosotras hayamos hecho para que la intensidad baje y a partir de ahí usar otra herramienta para poder navegarla. mm, A veces cuando es demasiado intensa y es muy incómoda, es muy retador solamente decirme, bueno, me voy a dejar sentirla. claro. Entonces, hay, ¿verdad? Hay muchos detallitos que ya como en el día a día yo tengo que poder hacer esa introspección hacia adentro y decir, ok, siento que yo tengo las herramientas para navegar esto o definitivamente me podría beneficiar de que una persona me acompañe en el proceso. Cuando vos hablas de las emociones retadoras, ¿cuál podría ser una emoción retadora, digamos, que vos puedas mencionar? A mí se me vienen a la cabeza varias, pero Yo creo, Nati, que eso es súper subjetivo. O va a depender de sí, cada... o sea, vamos a ver, yo te podría mencionar las que normalmente entran en esa categoría, pero prefiero que aquí lo dejemos abierto Ujú, a que, a que las personas, ¿verdad?, decidan cómo se ve eso para ellos, ujú. porque no me gustaría como estigmatizar a Sí, como ninguna de las etiquetarlas. emociones, Ajá, exactamente. Porque lo que es retador para mí podría no ser para vos y viceversa. claro. Una medida tal vez es que me gusta usar es qué tan incómoda me siento con ella. Y vieras que no sé si me salga un poquito de lo que me estás diciendo, pero algo que experimentan muchos de mis clientes es que si tengo mucha dificultad para verlo en mí, puedo poner la mirada en el otro. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo me siento yo cuando una persona que está enfrente mío está experimentando una emoción y tal vez no la está experimentando en una intensidad pequeña, sino un poco más grande? ¿Cómo me siento yo con esa emoción de la otra persona? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de emociones, muchas personas su gran pregunta es ¿y qué digo? Ajá. ¿Verdad? Como vos y yo, que hemos estado hablando hoy de millones de historias de personas que vienen a tu podcast, que te hacen sentir a vos emociones y que muchas veces la pregunta en nuestra cabeza es ¿y qué le digo a esa persona? Ujú. ¿Verdad? Sobre todo cuando estamos pensando en situaciones realmente duras. Claro, para no herir o no hacer, ¿verdad? Como que la emoción sea más... Pero muchas veces no se trata tanto de qué le digo, solo por qué le digo, sino porque yo también estoy sintiendo Ujú, cuando esa persona está experimentando una emoción y eso me puede hacer sentirme sumamente incómoda. ujú, Entonces, poderme sentar a estar con alguien y su emoción, Nati, requiere que yo haya hecho el trabajo en las mías para que eso que vos estás sintiendo a mí no me genere una gran incomodidad. Y eso es raro de ver. Hay que haber hecho mucho trabajo para que realmente yo no sienta una incomodidad y yo me pueda solo sentar a estar con vos y tus emociones. Porque si no puedo ujú. ni estar con las mías, Claro, imagínate. imagínate cómo hago para estar con las de las otras personas. Entonces, me cuesta ver cuáles son las retadoras para mí. Pensemos que sería retador para nosotros de ver en alguien más y te Ujú, aseguro que probablemente se siente retador porque yo no me he dado el tiempo de, por ejemplo, conocer esa emoción, cómo se vive para mí, dejarme yo sentirla,
experimentarla, navegarla. Y es que si estuviéramos hablando de una cosa de una sola vez, Claro, pero es las que a veces emociones son de la vida Ajá. y van a aparecer muchas veces, a veces hasta muchas veces en el día. Hace 2 días, bueno, hace unos días, estuve con mi profe de locución. Estábamos en una cosa de trabajo y estábamos justo hablando como del tema, con ella estábamos hablando específicamente como del manejo de estrés y la ansiedad. Y ella contó una historia como su anécdota de que un día iba del trabajo a la casa, iba manejando, ¿verdad? En medio de las presas de este país y de un pronto a otro ella empezó a sentir como que le faltaba el aire, como que se sentía mal, pero ella me decía, es que yo no sé qué me estaba pasando. O sea, en ese momento no logró, ¿verdad? Obviamente iba manejando todo el estrés de que tengo que llegar y tal, al punto que dice que fue tanto, digamos, como lo que empezó a sentir, así como de una manera muy abrupta, que tuvo que abrillarse y no pudo manejar más. Y dice que ella a como pudo, llamó a alguien, pero que ni siquiera podía marcar en el teléfono o hablar, nada más le dijo al esposo, necesito que venga por mí, ¿verdad? Y ella me dice, yo me desconecté y tuvieron que llevarla al médico porque, ¿verdad? Todo el mundo dijo, ¿qué le pasó? Y súper preocupado de cómo me paralizó esto, ¿verdad? Y ya después de ir al médico y que la examinaran y le dijeron, no, es que usted físicamente está bien, lo que experimentó fue un ataque de pánico, Claro. ¿verdad? Y para ella fue como de, ¿qué? ¿Verdad? O sea, ¿cómo esto me paralizó de tal manera que no tuve la capacidad de manejar, ¿verdad? O de ser algo que de pronto para uno, cuando ya manejas, a veces no sé si te pasa que uno maneja en Sí, automático, automático. no se da Ajá. cuenta. Y bueno, dice que después de eso, obviamente ha tenido otros episodios, pero entonces es como de, ok, ya sé qué es esto y al principio pues tuvo que medicarse y demás, y que ahora ya con más, después de todo este tiempo, ha ido aprendiendo a cómo, esto que vos decís, ¿verdad? Cuando ya tengo una herramienta o ya tengo una forma de que esto me funciona para navegarlo, ya cuando llega, de pronto no llega siempre de la misma forma, pero ya ella dice, ah, ok, esto se siente así, ya yo sé qué es lo que viene, ¿verdad? Pero me dijo, o sea, ella nos contaba que al principio para ella fue muy, muy abrumador y yo dije, qué interesante porque hablando de ansiedad o ataques de pánico es una cosa que al menos dentro de mi contexto escucho mucho, ¿verdad? Que la gente de pronto va en el bus y le da un ataque de pánico y necesita como bajarse, ¿verdad? A mí me pasó en un avión, veníamos como saliendo de pandemia y todavía había que ponerse mascarilla y yo estaba sentada y empecé a sentir que no podía respirar. O sea, yo decía, me estoy ahogando, porque me agarró como tos y eso de que si vos tosías, alguien te volvía a ver horrible y es como de esa tiene COVID, ¿verdad? Yo no quería toser, pero necesitaba toser y en medio de esa lucha interna sentía que me faltaba la respiración y nunca me había pasado y el corazón así acelerado y yo le decía a Fede, o sea, mis manos sudaban y yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué es esto y cómo lidio con ello? Porque no sé, o sea, empecé como a respirar, que era, digamos, lo que por lo general una de las herramientas que yo uso y me fui calmando pero el vuelo se me hizo eterno, digamos. Yo quería bajarme del avión y no podía. Claro. Pero Sí. digamos, ese tipo de cosas, no sé, o sea, como vos, ¿qué le recomendás a las personas cuando algo así, ¿verdad? Diciendo abrupto, lo que vos decías, de pronto abrupto, o estas que son como más, olvidé la palabra que dijiste hace un rato de las emociones que son más, como más fuertes de pronto, ¿verdad? Retadoras. Como más retadoras. Ajá. Bueno, escuchándote, en realidad regreso un poquito como a la parte de individualización, pero Ujú, sobre todo, no solo por cómo se vive, sino por lo que puedo hacer. Porque, por ejemplo, la respiración, que es maravillosa, no le funciona a todo el mundo. ujú, Por ejemplo, yo te puedo contar que yo tengo una clienta que sufrió una embolia pulmonar, creo que se llama, y para ella su respiración no es un recurso de calma ni de tranquilidad. Ella necesita otras herramientas. ujú, Cuando la mayoría de la gente habría dicho, no, pero nada más respire, ajá, ¿verdad? Y es una chica que sufre ansiedad, ha tenido ataques de pánico, etc. Entonces, es muy importante que no generalicemos ujú,
Claro, lo que se puede hacer, sino que realmente uno se informe y tal vez, ¿verdad? Aprovechando que estamos en esta conversación, como tal vez quitarle el estigma que tiene todo el tema de salud mental y de las emociones y realmente, así como cuando nos dicen que físicamente algo que tenemos no está bien y la mayoría de las personas corren al médico, encontremos apoyo profesional en todas estas cosas de nuestra salud mental, porque realmente sí hay cosas que podemos hacer, recursos, pero Nati, yo necesito escuchar tu historia para poder saber por qué pasó, de dónde vino, qué lo puede haber detonado, qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, al menos yo parto como de esa premisa en muchas, cuando me invitan a hablar de muchos temas, yo parto mucho de, o sea, observémonos y conozcamos cómo hacer esto nuestro, porque por andar generalizando, aunque se puede dar cierta recomendación, creo que por eso también hay muchas personas y de pronto se pueden frustrar, no sé sí, y tal vez no, o sea, terminamos como haciendo cualquier cosa con tal de eliminar esto, podemos terminar agravando. Claro, porque yo lo que creo es que a veces nos pasa esto de que llega una emoción que no conocemos y lo que vos decías, queremos como que se vaya, Claro, ¿verdad? Y claro, no sentirla. claro. Entonces, al hacer cualquier otra cosa que no es o que no es la herramienta adecuada para manejar esa O sea, por emoción. ejemplo, te puedo decir con eso de la respiración, que además la mayoría de la gente eso es lo que le dice a uno. Ya, tranquila, cálmese, respire. Ajá. Y vamos a ver, Nati, eso muchas veces trae mucha más frustración y ansiedad para la persona que está ahí porque es como, pero es lo que estoy tratando de hacer y no me funciona, ¿verdad? Yo siempre les digo, es que si me pudiera tranquilizar ya me habría tranquilizado. O sea, por eso es que eso realmente no funciona. Muchas veces nos puede pasar que la situación nada más se presente sin antecedente alguno. Entonces, no tuve tiempo de hablarlo con nadie. Y sí, me va a tocar hacer como esta historia que vos acabas de contar, hacer lo mejor que puedo con los recursos que yo tengo, que eso parte de hacer, ok, voy a parar el carro, voy a llamar a una ambulancia o a mi pareja o a una persona de mi familia para que me ayude a salir de esto. Y una vez que estemos ahí, entonces vamos a buscar qué es lo que podemos hacer. Dani, y yo tengo una pregunta, de pronto no sé si me salgo un poco del tema, pero para mí siempre ha sido siempre es una cosa que yo digo, las mamás no venimos con un manual, ¿verdad?, al mundo. Y en esta parte de las emociones, bueno, en mi caso yo he tratado de educarme y de irme entendiendo, ¿verdad? Y como de hacer este trabajo consciente que no, para mí no es nada fácil, pero hay momentos en los que yo digo, no tengo ni idea qué estoy sintiendo, pero bueno, ¿verdad? Ahí voy. Yo tengo 2 chicos y es tan interesante porque lo que vos decías al principio, qué importante sería que nos eduquen, ¿verdad? Con relación a nuestras emociones desde que estamos pequeños. O sea, eso cambiaría muchísimos traumas y situaciones que vivimos de adultos, pero bueno, lamentablemente no tenemos un sistema educativo que promueva, digamos, la salud mental desde pequeños. Si fuese como si yo te preguntase a vos, porque entiendo que cada caso es distinto y cada persona es diferente, pero desde nuestra persona adulta, si tenemos un niño a cargo, ¿verdad? O un adolescente, que a veces uno habla de los adolescentes y es como de, todos estuvimos ahí, pero qué difícil estar en esa etapa donde todas las emociones están vueltas locas. ¿Cómo podríamos darles, no sé si herramienta sea la palabra correcta, o ayudarlos a educarse, ¿verdad? Como desde pequeñitos en la casa, ¿verdad? Como para no dejarlos pensando en mamás, no dejarlos ahí que crezcan y pasen por lo mismo que pasamos nosotras. Claro. Bueno, primero, Nati, creo que el trabajo más importante está en nosotros los papás, ¿verdad? Porque al final somos el modelo para el niño. O sea, los niños aprenden muchísimo por modelaje. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos y decimos los va a impactar a ellos. Por ejemplo, estoy segura que vos te vas a relacionar con esto igual que muchas personas que están oyendo. Todas las frases que nosotros oímos de pequeños. Por eso no se llora. Qué fea se ve así. Uno no se enoja por eso, es una tontera. O las niñas lindas no se enojan. O si se golpean es como, no pasó nada. Exacto, levántese, ¿verdad? Ok, la mayoría de nosotros crecimos escuchando esas frases.
en muchas ocasiones puede no haber sido con mala intención, o sea, al final de cuentas, nuestros cuidadores también están repitiendo lo que escucharon, ¿ok? Pero ¿qué pasa con eso? Que desvalida completamente mis emociones. Porque ¿qué me hace pensar? Que no está bien que yo esté triste, que no está bien que esté enojado, que no está... Entonces, digamos, ya ahí hay una herramienta en sí. ¿Cuál es mi vocabulario cuando ese niño que está enfrente mío está experimentando una emoción? Yo doy espacio para que esa emoción se manifieste y le digo, sí, mi amor, vos puedes llorar, está bien que, ¿verdad? Hay espacio para eso. O yo automáticamente lo que quiero es anular esa emoción. Y vuelvo a lo mismo, Nati. La mayoría de las veces la queremos anular porque nos incomoda a nosotros. Claro, y como adultos no tenemos ni idea qué hacer o qué decirle. No sé qué decirle, no sé qué hacer. Me incomoda, me está empezando a generar emociones a mí. Yo tampoco sé qué hacer con las mías. Entonces es como solo quiero que todo esto se termine. Entonces, definitivamente con los niños el mayor modelaje es qué es lo que nosotros como adultos podemos hacer para trabajar nuestras emociones y que ellos nos vean, porque qué tanto espacio damos para que ellos vean que mamá se puede enojar, que mamá se pone triste, que mamá se frustra, que mamá se queda sin paciencia, que mamá tiene momentos felices y cualquier otra emoción, digamos, que predomine en nuestra vida. Entonces, ¿qué tanto espacio damos a que ellos vean que las tenemos y qué tanto espacio damos para que vean cómo las manejamos? ¿Okay? Ya desde ahí vos ya le estás dando un mundo de riqueza a tus hijos. Sentarse y decirle, bueno, mi amor, ¿qué es lo que estás sintiendo? Tal vez al inicio no te va a poder decir mayor cosa, pero con el tiempo se vuelve una conversación interesante. El otro día leí en Instagram y me encantó una cuenta que promovía mucho que cuando leían libros en las noches, la mamá paraba en cada página o al final y le decía a su hijo, bueno, ¿y cómo crees que se sintió este personaje? ¿Qué crees que le estaba pasando? ¿Por qué crees que se sintió así? Y entonces ella lo promovía como esta ha sido la mejor herramienta de inteligencia emocional que yo le pude dar a mis hijos, porque no siquiera tuve que hablar de las emociones, no fue que le tuvo que pasar algo, sino que usamos un personaje en un libro que a los chicos normalmente, bueno, ya cuando son adolescentes, podrías usar tal vez inclusive hasta personajes de la serie de Netflix que estén viendo, de la tele, de un libro, bueno. Podemos usar ese personaje para que ellos vayan entendiendo que las personas sienten, que también experimentan emociones y que al final de cuentas, pues también tenemos que usar un poquitito como de resolución de problemas, ¿verdad? Y de conflictos para poder salir adelante con eso que está pasando. Entonces, esa es una. Obviamente hablarles a ellos, ponerle nombre a lo que ellos están sintiendo. Yo trato de hacer eso mucho con mi hija. Yo tengo una hija que tiene 4 años y medio, entonces obviamente está en lo más y mejor de descubrir sus emociones y entonces tratamos mucho como de poder ponerle un nombre, ¿verdad? Mi amor, eso que vos estás sintiendo se llama enojo. Estás enojada. De hecho, me pasó ayer que también tengo una bebé de 6 meses, entonces estamos en ese, ¿verdad? Se está empezando a crear una relación entre ellas y tenemos muy poquito de ser una familia de 4. Y entonces, bueno, aparte que mi hija, ella maneja bastante vocabulario. Hace poquito vimos intensamente la primera, entonces ya la maneja muy fácilmente como, mamá, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo enojo. Pero entonces ayer me dijo, estoy sintiendo nervios. Entonces yo le dije, ¿por qué, amor? ¿Qué pasó? Entonces, donde ella me explica, yo dije, bueno, eso no es nervios. Tratemos de encontrar otra palabra. Entonces yo le di varias opciones y ella me decía, no, mamá, eso es nervios. Entonces, ok, mi amor, bueno, si vos considerás que eso que vos estás sintiendo es nervios, perfecto. ¿Por qué no nos sentamos a conversar un poquito en lugar de nada más el nombre, qué es lo que vos estás sintiendo en tu cuerpo? ¿Qué te hace pensar que estás sintiendo nervios? Entonces, tener esas conversaciones que la verdad es que nuestros papás no tuvieron con nosotros, pero nosotros que tal vez queremos hacer un cambio y que queremos ser una generación que sana, ¿verdad? Hacia adentro para poder ayudar a nuestros hijos a tener una inteligencia emocional mayor o un bienestar emocional mucho mayor, sí podemos generar esos espacios. Los libros son excelentes recursos, el juego imaginario es un excelente recurso, ¿verdad? Vos podés decirles, bueno, imaginemos que esto pasó con este peluche y este peluche o estos personajes, ¿qué crees que están sintiendo? ¿Qué crees que podrían hacer? Todo eso les va dando a ellos como muchas ideas para poder empezar a navegar y transitar de la mejor forma.
Pero algo que sí te puedo decir, que lo veo mucho ahora, ¿verdad? Ahora hay una tendencia muy grande a querer que los niños, por ejemplo, respiren. Mi amor, respire. Mi amor, respire. Pero ellos me han visto a mí respirar. O sea, ellos realmente me han visto a mí aplicando la hacer técnica. una pausa y respirar, ¿verdad? También la gente me pregunta mucho por mindfulness para niños, meditación para niños. En realidad, en este momento, los chicos, sobre todo los chiquititos, ¿verdad? No van a sentarse a meditar ni 5 minutos. A veces ni los adolescentes. Pero ¿será que me ha visto a mí hacerla? ¿Será que yo puedo invitarlo a hacerlo conmigo? Cuando cuando yo tengo un problema en la casa, ¿qué me venga a hacer? ¿Verdad? O hasta si se me quebra un vaso. ¿Qué digo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo reacciono? O si se le quiebra a él, al niño. También. Entonces, la vida es la mejor oportunidad para enseñarles de las emociones, pero el trabajo empieza conmigo. Claro, ahora que decís eso, no, sin generalizarlo, por supuesto, pero a veces, ahora que decís, como bueno, cuando alguien más está teniendo una emoción y yo empiezo a sentir emoción, creo que los hijos son el reflejo perfecto, ¿verdad? De ese ejemplo de, no sé, cuando están gritando o llorando por algo y uno empieza a sentir como de qué hago, y de pronto a mí me pasaba que antes de empezar como todo este proceso, cuando mi hijo mayor estaba muy chiquitito, o sea, yo me ponía en la misma situación de él, ¿sabes? Como él hacía berrinche, yo hacía berrinche, ¿verdad? Porque yo no sabía cómo lidiar conmigo y por supuesto no sabía cómo ayudarlo a él a que transitara esa emoción, y al final o le gritaba, ¿verdad? O yo terminaba llorando o terminaba enojada y después me sentía súper culpable y súper mal porque yo decía, es un niño, ¿verdad? La adulta soy yo, o sea, o la adulta debería ser yo, ayudándole a él a que lo que está sintiendo no está mal y está bien. Y por muchos años, como que yo decía, ¿cómo hago? O sea, ni siquiera lograba entenderme. Y sé que es una cosa que le pasa a muchas mamás, ¿verdad? Y que a veces nos pasa con otros adultos, ¿verdad? Como cuando hay una discusión y alguno de los dos como que se molesta y empieza a gritar, entonces yo en vez de poder lidiar con mi emoción y decir como esto no es mío, ¿verdad? De esa persona, me pongo en la misma posición, reactivos, ¿verdad? por Entonces supuesto. reacciono y ahí es donde terminamos en pleitos, en golpes, en decirnos cosas que después la gente dice como, ay no, perdón, yo no quería decir eso, y uno lo hace con adultos, lo hace con niños. Entonces me parece tan valioso como poder entender todo este mundo de las emociones, que como vos me decías, ahora es muy amplio. Sí, es muy amplio. Y usando tu ejemplo, creo que algo que tampoco vimos nosotros en los adultos que nos cuidaban, por ejemplo, era pedir perdón. Jamás. O ser compasivas con nosotras mismas, ¿verdad? Y entonces, ok, ya pasó lo que pasó, ¿verdad? Ya pegué la gritada, ya todo. ¿Qué puedo hacer después de eso? Que claro, ¿qué es lo que hace la culpa? Nos inmoviliza. Entonces no hacemos nada, pero entonces sí nos quedamos con los pensamientos rumiantes de todo lo que pasó, de lo que hice, de lo que no debía haber hecho, de lo que no me gustó, en lugar de tomar ciertas acciones. Uno, yo pienso que porque nunca vimos a nadie tomar acciones, ¿verdad? Probablemente mucho menos disculparse con nosotros. Mi hija me lo dice mucho, cuando ella mamá, a mí no me gusta cómo me hablaste. Entonces, bueno, obviamente a veces me toca explicarle, decirle, mamá lo que hizo fue ser firme, porque también tengo que ser firme. Claro. A veces le pido disculpas, sí, mi amor, ok. A veces también le digo como, entiendo que no te gustara como mamá te habló, pero lo que mamá hizo fue ser firme. Si yo sé que grité, entonces tengo que, ¿verdad? Acepto mi parte. Si mi amor, lo lamento, mamá te gritó, mamá no debe haber hecho eso. ¿Por qué? Porque yo tengo muy grabado en mi mente que si yo le quiero enseñar a ella a no gritar, yo no puedo estar gritando, ¿verdad? Porque es que le estoy dando un mensaje completamente contrario. Pero entonces vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros no vimos muchas de esas cosas. Entonces también hay una dosis muy importante de compasión, de todo lo que yo no experimenté, no vi, y que cómo puedo a partir de la compasión, no del juicio, tomar una acción diferente, así sea el día siguiente o varios días después. ¿Será que puedo sentarme a tener una conversación, tal vez ya no en el momento de la emoción intensa, sino a tener una conversación y decirle, mamá se equivocó, mamá te habló de una manera que no le gustó, que no debió haber sido, o quiero explicarte por qué lo que pasó ese día en tal lugar no es correcto, o cómo lo podemos manejar diferente la próxima vez, o qué te parece si juntos
ponemos en la mesa soluciones de, bueno, la próxima vez que mamá y, no sé, bueno, voy a saber el nombre de mi hija, Victoria se enojen, entonces busquemos soluciones juntas de qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? En lugar de solamente, como te decía ahora, esperar que pasen cosas que no hemos enseñado y que nosotros tampoco hemos aprendido realmente. Entonces, claro, la casa se convierte, por decir un lugar, o sea, en una clase para todos, para ellos y para nosotros, todos estos. O sea, yo no sé lo que era, yo no sabía lo que era ser mamá de 4 años, era algo completamente nuevo para mí y estábamos aprendiendo juntas. Entonces, definitivamente, Nati, en el tema de los hijos, de ahí, o sea, estamos juntos en esto. No son ellos aprendiendo a nosotros y nosotros solo de ellos, sino que nos está tocando tener que aprender a educarnos de las emociones juntos. Porque oyéndote, en realidad mucho lo que pasa es que muchos somos muy inmaduros emocionalmente todavía. Claro. Dani, yo sé que este tema nos da para quedarnos aquí hablando horas y horas y sé que sería súper valioso. Pero como para ir cerrando un poco este tema de cómo transitar, ¿verdad? O cómo navegar mis emociones. Bueno, ya nos has dado como algunas herramientas de cada persona es distinta, ¿verdad? Como vive sus emociones de manera diferente. Ahora que hablábamos esto de cómo nosotros podemos de alguna forma educar a nuestros hijos justo para que no pasen por situaciones iguales a nosotras. Como a manera de cierre, vos desde tu experiencia como psicóloga, o sea, ¿qué podrías, como qué consejo podrías darnos para alguien que está, digamos, en esta búsqueda o que quiere educarse acerca de sus emociones? Sí. Creo que una muy importante que no conversamos es que las emociones pueden coexistir. Entonces hemos estado hablando como si ellas fueran únicas en nosotros y en realidad yo puedo estar experimentando diferentes emociones en un mismo momento. Yo te va a sorprender, pero esto yo no recuerdo que nadie me lo enseñara, ni siquiera en la universidad. Fue algo que yo descubrí en una de las situaciones más retadoras de mi vida, que ha sido la enfermedad de mi esposo. Y me di cuenta que podía sentirme muy triste y muy feliz en un mismo momento. Entonces, saber que eso existe, porque la gente se cuestiona mucho cuando eso pasa. Para dejar una herramienta concreta, ahora que hablaba sobre todo como de los ataques de pánico y la ansiedad, y bueno, hablemos de emociones retadoras, muchas veces, Nati, claro, estamos sintiendo tanto que se puede convertir en algo valioso, crear un poco de distancia o sea, yo con la ansiedad o de mi cuerpo. Entonces, una de las mejores formas de hacer eso es conectar con nuestros sentidos. Entonces, si en este momento yo aquí estuviera experimentando una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, donde por supuesto más se me hace, yo estoy tratando de controlar mi cuerpo, probablemente se me hace muy retador estarte escuchando, pero una manera de hacer eso es conectar con mis sentidos. Entonces, por ejemplo, ¿qué estoy viendo? Entonces, yo me alejo mi atención de mi cuerpo y empiezo, bueno, estoy viendo la planta, la taza, a Nati, el micrófono, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué puedo oler? ¿Será que algo que puedo tocar? Entonces podemos conectar mucho como con las texturas, ¿verdad? Normalmente siempre andamos el pelo, la camisa, el pantalón. Y bueno, normalmente no usamos el gusto, pero es una gran herramienta que las personas pueden usar. O sea, nuestros sentidos nos anclan con el momento, me devuelven, me sacan del pensamiento futuro y del pasado y me devuelven al momento presente. Y normalmente cuando yo me doy cuenta y ya hice como esa lista y atravesé mis sentidos y regreso a mi cuerpo, la emoción ha bajado o lo que está pasando ha bajado de manera que ya intensidad. la puedo manejar Exacto. mejor. Y lo que te diría con empezar ese proceso de carne nativa, bueno, y ser intencional, o sea, tener interés en querer hacerlo, ¿verdad? Empezar a sentarse a estar con nuestro cuerpo. Por eso hay cosas como la meditación que son tan valiosas, porque son una invitación a entrar en silencio y a sentarse a estar conmigo, que siento que es algo que ya no hacemos, porque la tecnología, las redes sociales, ¿verdad? Tantos estímulos que podemos poner nuestra atención hacia afuera, que ya la gente dejó de poner atención hacia adentro. Entonces, empezar por ahí, o sea, sentarse literalmente 5 minutos a estar con uno y decir, bueno, ¿qué está sintiendo mi cuerpo? Ni siquiera hablemos en la emoción intensa, en cualquier momento, ¿qué está sintiendo mi cuerpo? ¿Verdad? Empezar a relacionarme con la sensación de mi cuerpo, saber y entender que mi cuerpo está sintiendo sensaciones, para que a partir de ahí yo me pueda empezar a volver más sabia, más conocedora
de las sensaciones de mi cuerpo y entonces poquito a poco voy haciendo el ejercicio de decir, ok, voy a empezar a experimentar. ¿Cómo se llama esto? Ok, ¿cómo lo puedo navegar? A veces, Nati, no lo voy a poder hacer en ese momento, lo voy a tener que hacer después. Pero sentarme con un cuadernito, conmigo misma, decir, bueno, ¿qué pasó hace una hora? ¿Qué pude notar que sentía? ¿Qué estoy sintiendo todavía ahorita? Tal vez no me caso con un nombre, sino que le pongo, o sea, varios, o como te dijo esta persona con la que trabajaste, póngale un nombre a eso, aunque ese no sea el nombre oficial de la emoción, y qué creo que puedo hacer diferente la próxima vez. Y Nati, para mí es de ser intencional. Como te decía ahora, hay mucho trabajo que se hace fuera del consultorio y que la gente puede ir haciendo, aunque no asista a un psicólogo, tal vez no tengo ese recurso, ¿verdad?, disponible en este momento, pero todos tenemos la capacidad, todos, de entrar en silencio 5 minutos, que hoy día es un reto gigantesco, ¿verdad? Porque ya no estamos acostumbrados a hacer eso, se siente súper incómodo estar con nosotros mismos, pero es la mejor forma de empezar a hacer este trabajo. Y si no, también métete a Google, buscar la rueda de las emociones, empezar a leer sobre emociones, cuáles son las que existen. Pucha, yo solo me sabía 5 nombres, bueno, ahora me sé 10 y mañana 20. ¿Cómo puedo relacionar eso en mi vida? Pero son maneras como de irnos educando. Dani, qué chiva, a mí todo este tema me encanta. Y de verdad, como te dije hace un rato, por mí nos podemos quedar aquí hablando horas Sí, y yo haciéndote miles de preguntas. también. Pero bueno, tenemos que ir cerrando. Quiero darte las gracias por estar hoy aquí. Gracias por tomarte el tiempo, como te dije al principio, de venir, de compartir de tu conocimiento y tu experiencia, porque ahorita hablamos de una cosa chiquitita y sé que podríamos hablar de muchos otros temas. Y antes de cerrar, nada más quisiera preguntarte en una frase, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Vieras que yo quisiera que la gente me recuerde como una persona que cuando estuvieron conmigo los hice sentir seguros, vistos, validados, apreciados y, y realmente como que me tomé el tiempo de escucharlos y me preocupé por ellos. Y bueno, quiero contarte que Dani, además de ser esta persona maravillosa que conocimos y psicóloga clínica con la maestría en psicología positiva y mindfulness, también tiene una certificación en MDR, que es una terapia para trauma. Y bueno, Dani da no solo consulta 1 a 1, ¿verdad? También das talleres. Sí, bueno, tengo el consultorio, doy sesiones 1 a 1, virtuales y presenciales, hago charlas y talleres y retiros corporativos, también tengo cursos y programas digitales, tengo lo del club de escritura terapéutica, ¿verdad? Que es usando la escritura como un acompañamiento terapéutico, doy sesiones de meditación, realmente en este momento me estoy enfocando mucho en tener muchos ofrecimientos que las ayuden a las personas a hacer una pausa, entrar en calma, poder como reconectar con ellas mismas. También hago retiros y tengo un podcast, entonces también el Quiere Como Vives podcast para quien quiera ir a escuchar. De hecho, eso iba a contar que, bueno, pueden seguir a Dani en Instagram, la encuentran como Quiere Como Vives, también en su sitio web, quierecomovives.com, y el podcast en todas las plataformas de audio también Quiere Como Vives. Así es. Y voy a hacer aquí como un anuncio, yo estoy en el club de lectura, de escritura terapéutica, y me encanta, soy fan. Así que si ven la publicación por ahí, de verdad lo recomiendo muchísimo. De verdad, gracias, Dani. No, a vos las gracias, de verdad. Gracias por invitarme. Y bueno, quiero cerrar con esta frase de Dani que dice: vivo, sueño, sonrío, me equivoco y lo vuelvo a intentar, pero siempre me doy el permiso de ser humano. Y bueno, te invito a seguir Auténticas Podcasts a través de Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio, y recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te perdas ningún episodio. Y nos vemos en el siguiente.